El presidente guatemalteco Jimmy Morales ha acusado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y cito literalmente, de montar un sistema de terror en su país. Estos graves señalamientos los ha hecho durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. Sus palabras contrastan claramente con la postura de la Corte de Constitucionalidad de la Nación Centroamericana, que ha instado al Ejecutivo a permitir el regreso del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Contrarias también a la disposición presidencial se muestran cada vez más iniciativas ciudadanas. Esto es Foro Abierto, Guatemala y el pulso de Jimmy Morales contra la CICIG. Comenzamos. Presentamos ya a los 4 invitados que nos acompañan en el programa de hoy. José Manuel Martín Meden es periodista, bienvenido. Gracias por la invitación. También está con nosotros el activista social Juan Fermán. Es un gusto. Mucho gusto. De este lado saludamos al periodista Javier Arias Borque. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y también nos complace la presencia del periodista y abogado Javier Castro Villacañas. Muy buenas tardes, Joaquín. Pues efectivamente, Guatemala está viviendo un auténtico terremoto político y social en torno al posicionamiento del presidente Jimmy Morales sobre el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En ese rifirrafe está siendo clave el papel de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, José Manuel, el alcance del conflicto es cada vez mayor. Sí, porque es un conflicto que enfrenta al actual presidente y a los militares y los empresarios que pagaron ilegalmente su campaña, con una misión negociada por el Estado guatemalteco con la Organización de las Naciones Unidas para combatir la impunidad y la corrupción. Una comisión que tiene mucho prestigio internacional y una aceptación, según las últimas encuestas, del 70% de los guatemaltecos. Y en medio de todo eso, el presidente, en cierta medida, dice no. Sí, el presidente dice que la comisión encabeza una supuesta conspiración izquierdista para derrocarlo. Lo dejamos de momento ahí. Javier Arias Borque. Sí, bueno, yo creo fundamentalmente que Jimmy Morales ahora mismo se siente acorralado, por un lado porque no tiene apoyo social en Guatemala, por otro porque la justicia está esperando a que acabe su gobierno para ver si ha cometido delitos de financiación ilegal, que es la justicia quien deberá decir si lo ha hecho o no, y no los ciudadanos o los tertulianos. Y por tanto lo que hemos visto estos días en las Naciones Unidas no es más que un león moribundo dando sus últimos zarpazos. Así lo ve usted. Escuchamos a Juan Fermán. Sí, la verdad que es un caos, el cual creo que el mismo Jimmy Morales está creando en Guatemala. Caos porque ya se ve la confrontación entre poderes, ¿verdad? Que creo que de darse lo que está solicitando él, aún con la intención de no darle la prórroga para un periodo más a la CICIG, vea lo que nos deja. Algo lamentable porque creo que esto se va a ir socavando más y creo que esto puede terminar más mal, aparte de lo que ya se está rumorando. Pues vamos a entrar luego en todo ello. Castro Villacañas. Sí, bueno, es evidente que dedicar casi, me parece que fueron 20 o 25 minutos de su discurso ante... Sí, eran 23 minutos del discurso y dedicó la mitad, 12 minutos. Al tema de la CICIG. Eso demuestra que es un presidente que está acorralado, como indicabas tú, ¿no? Pero un problema que no lo ha sabido afrontar, pero también pone en evidencia la actuación de esta Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Yo creo que también eso tenía que ser revisable porque a lo mejor no todo lo que ha hecho o no todas las actuaciones que ha tenido a lo mejor han sido positivas o han sido correctas. Yo creo que también hay un debate en este aspecto y yo creo que ahí también las Naciones Unidas, el secretario general, pues tenía que tener en cuenta la posición, digamos, soberana de un Estado como es el Estado de Guatemala, porque esta comisión se creó por un acuerdo entre las Naciones Unidas y la propia Guatemala, con lo cual... A petición de la propia Guatemala, quiero recordar. Con lo cual hay que tener en cuenta también la posición del gobierno guatemalteco en esta cuestión, ¿no? Bueno, pues vamos a tener la referencia exacta y solo precisar, Castro Villacañas, que a petición de anteriores gobiernos, no precisamente del propio Jimmy Morales. El actual presidente ha ido elevando el tono de sus acusaciones a la CICIG y, como decíamos, esta misma semana aprovechó su turno de palabra en la 73ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para arremeter directamente contra la labor del comisionado Iván Velázquez. Es necesario
hacer del conocimiento de la comunidad internacional las razones por las cuales se ha decidido no prorrogar el mandato de la CICIG. Primero, porque violó la Constitución Política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, extendiéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Segundo, porque el comisionado Velázquez se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad nacional. En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La CICIG ha montado un sistema de terror, un sistema en donde el que piensa diferente lo persigue, lo investiga, se le acusa o se le señala a la comisión de coaccionar testigos que luego los convierte en colaboradores eficaces, ofreciéndoles procesos abreviados y redención de penas. Jimmy Morales, este mismo martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hablaba de amenaza para la paz en Guatemala. Es una acusación, Juan, extremadamente dura. Prácticamente lo está catalogando como un terrorista. No encuentro otras palabras más que lo está catalogando como un terrorista. Ahora, viéndolo bien, habría que ver ante quién está generando ese terror, porque creo que para la población no es ningún terror. Ya lo ha dicho el compañero, un 70% de la población avala la gestión de la CICIG. Significa que quienes se ven perjudicados son los que están catalogando de terrorismo. Y la verdad que yo creo que sí, puede ser que les esté causando terror. Porque la comisión en su gestión, si bien como lo dice, habrán algunos errores administrativos, pero ha hecho un trabajo eficiente, un trabajo efectivo, en el cual pues ya tenemos muchos indicios de que van por buen camino. Hay un expresidente preso, ya, una vicepresidenta, de igual manera... La señora Valdetti, el señor Otto Pérez. Correcto, de igual manera esto nos ratifica que la gestión de la CICIG tiene muchos frutos y el pueblo lo avala, el pueblo lo aprueba. Pero decía usted que no todo está dicho ni todo tiene que ver con la respuesta ciudadana a este asunto. A ver, yo creo que es un momento de poner un segundo freno en la situación y llamar a la calma. Es decir, la CICIG es necesaria en Guatemala, su trabajo es absolutamente necesario, pero también hay que hacerlo en parte acorde a la legalidad vigente en Guatemala y a los tiempos que se necesitan en Guatemala. ¿No Entonces, es el caso? Yo creo que en algunos casos está rayando un poco el límite y la línea. Lo que creo es que hay que llamar un momento a la cordura, tanto a las actuaciones en algunos sentidos de la CICIG, como sobre todo al presidente Jimmy Morales, que, insisto, creo que se está defendiendo, o sea, se está viendo como un presidente absolutamente acorralado, ¿no? Lo importante es que, por un lado, el país funcione y, por otro, se consiga acabar con la corrupción en el país. Y creo que para eso los dos lados tienen que tranquilizar y rebajar sus posturas y dejar digamos un tiempo de calma y tranquilidad para poder volver a reemprender la labor tanto del gobierno, que parece más centrado en atacar a la CICIG que en hacer cuestiones políticas en el país, como de la propia CICIG, para que vea qué errores ha cometido y siga su labor que está haciendo sin seguir cometiendo esos errores. ¿Injerencia sería el término? ¿Se justificaría esa denominación por parte del presidente de Guatemala? Escuchábamos al presidente de Guatemala hablando en la Asamblea Nacional de la ONU, perdón, en la Asamblea General de la ONU, y hacía dos acusaciones, que eran una, que la Comisión había violado la Constitución de Guatemala, y dos, que había violado el propio estatuto pactado entre el Estado guatemalteco y la ONU para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad. Bueno, en primer lugar, si ha violado o no la Constitución no lo tiene que decir el presidente, sino la Corte Constitucional, que ha dicho todo lo contrario, que vuelva al país el comisionado y que permanezcan sus funciones. Y en segundo lugar, si hubiera violado el estatuto para su establecimiento, eso lo debería denunciar el Parlamento
Parlamento, que fue el que ratificó el convenio entre la ONU y el Estado guatemalteco, y nada de eso ha manifestado. Y además hay una paradoja muy significativa, y es que la llegada a la presidencia de Morales estuvo precisamente facilitada por las investigaciones de esta Comisión contra la Impunidad, que provocó incluso el encarcelamiento de un expresidente y de su ex vicepresidenta. Sin embargo, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad acusa, procesa y encarcela a su hermano y a su hijo, y le acusa a él mismo de haber financiado ilegalmente su campaña electoral, es cuando Morales descubre que ha violado la Constitución y su propio estatuto. Bueno, qué coincidencia, yo creo ¿no? que los datos son muy claros para entender qué es lo que está sucediendo. Y a esto habría que añadir, además, no solamente que el 70% de la población está a favor en las encuestas de la permanencia y la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad, sino que muy recientemente el Parlamento de Suecia al comisionado Velázquez le ha concedido lo que se conoce como el Nobel alternativo por su coherencia en la defensa de los derechos humanos y su actuación en la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Castro Villacañas. Sí, lo que pasa que yo creo que todos reconoceremos que es una situación anómala, o sea, que se cree una comisión internacional contra la impunidad, que sea una actuación judicial externa, ajena al Estado de Derecho propio de Guatemala, al Estado soberano, quien imparta justicia dentro, pues eso es una situación que puede ser necesaria, pero que tiene que ser también, tiene que tener un tiempo de duración, no puede ser permanente, ni tampoco es conveniente tampoco que haya un comisario o un responsable de esta comisión que esté ad aeternum, ¿no? Durante todo el tiempo. Yo creo que esas cosas se pueden naturalmente revisar y controlar, porque muchas veces... Bueno, de hecho, el mandato, creo que lo recordaba Juan hace algunos minutos, el mandato concluyó el 3 de septiembre. De lo que se ha tratado es de no prorrogar la presencia de Iván Velázquez al frente de esa comisión. Pero no, pues lo digo, hay muchas evidencias de que no es casualidad o que no es casual esa decisión. Si Jimmy Morales ha cometido delitos, ha financiado ilegalmente, ya sea Iván Velázquez o sea otro, el responsable, incluso me parece que están proponiendo que sea una comisión de varias personas la que sustituya a Iván Velázquez, pues yo creo que eso da lo mismo. O sea, es que Iván Velázquez no está solo, ¿eh? Hay toda una comisión, todo un equipo, digamos, pero que él es una figura, pues también que tiene prestigio internacional, los premios, pero también es una figura controvertida, a nivel internacional. Ahora mismo ha estallado un escándalo aquí en España, relacionado con Guatemala, donde él ha aparecido de alguna manera salpicado, ¿no? Y ha tenido que desmentir una información que se ha publicado en los digitales respecto a un proceso de extradición donde estaban implicados pues un exjuez de la Audiencia Nacional, también con mucha fama internacional, como es el juez Baltasar Garzón, pero que aquí ha sido condenado por prevaricación, ¿no? Y ha sido expulsado de la carrera judicial. Con lo cual, digamos que la figura de Iván Velázquez se le puede poner todos los premios y toda la aureola que se quiera, pero realmente es una figura también controvertida, no solamente en Colombia lo ha sido también, y entonces ahora mismo en Guatemala pues está siendo cuestionado. Entonces yo no sé qué problema hay para que sea otra persona, otro equipo de juristas los que le puedan sustituir. Ese quizá es el momento que aprovecha el actual presidente Jimmy Morales para llevar a la sede de la ONU el tema de Velázquez, todo esto que usted está Yo creo que es un error contándonos. hacerlo en ese planteamiento, en ese discurso. Yo no creo que era ni el foro ni el momento para realizar esta denuncia, pero también es cierto que a él se le acusa de que está, digamos, oponiéndose a una decisión de la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional lo que prohibió es expulsar a esta persona. Y lo que la Corte dijo que debería regresar. Luego vamos a escuchar, cuando le impidió el regreso ese a Guatemala al comisionado, la Corte Constitucional dijo que debería regresar inmediatamente. Además, es una... y el presidente dijo que no iba a cumplir lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad. Luego vamos a ver todos esos momentos. Esto es Foro Abierto, Guatemala y el pulso de Jimmy Morales y la CICIG. De eso hablamos. En su discurso ante el plenario del organismo mundial, el mandatario guatemalteco se refirió a sí mismo a la indiferencia y la pasividad, y son sus palabras literales, fíjense, del actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante el tema de la CICIG. Según Jimmy Morales, hace más de un año le presentó las preocupaciones sobre lo que su gobierno considera son malas prácticas de esa comisión. Sin embargo, en un tono mucho más distendido, habla sobre este asunto la canciller guatemalteca Sandra Jovel.
El secretario general dio una audiencia con el presidente Morales para poder trabajar y seguir dialogando en el marco del artículo 12 de controversias que se tienen con relación al acuerdo para poder buscar una solución definitiva a las preocupaciones que el gobierno de Guatemala tiene. Veo que hay muy buena voluntad por parte de la Secretaría General de Naciones Unidas. O sea que el tema está en comisión sí, Iván Velázquez no, es lo que viene a decirnos más o menos el gobierno de Morales. Yo creo que el planteamiento ahora mismo, acabamos de escuchar a la ministra, mucho más sosegado, ¿no? Es la diferencia de quien, por un lado, ve que la CICIG está funcionando, pero que necesita que algunas partes puedan ser revisadas, incluso que algunas personas puedan ser cambiadas para que pueda seguir teniendo el éxito que está teniendo en Guatemala, y por otro lado el lado de Morales, ¿no? Que más bien con un problema personal que le atañe por esa acusación de financiación ilegal, y que se mostraba, como he comentado antes, absolutamente acorralado en la ONU. Yo creo que no hay que poner pegas si lo que el gobierno de Guatemala quiere, como bien expresaba la ministra, es únicamente un cambio de piezas y limar algunas asperezas que se pueden estar dando en el funcionamiento del sistema. Creo que es absolutamente normal. Comisión sí, Iván Velázquez no. Repito la pregunta. No es eso exactamente lo que está planteando el gobierno de Guatemala. Primero, vamos a ver, el presidente primero, el comisionado había salido en un viaje profesional y ha prohibido su ingreso al país. La Corte Constitucional le dice que eso no puede ser así y que debe permitir el regreso. El presidente dice que no hace caso a la Corte Constitucional, lo cual es ya de por sí una barbaridad y un hecho muy significativo sobre los problemas personales que él está afrontando con una supuesta respuesta institucional. Pero en segundo lugar, el presidente Morales ha pedido textualmente, y lo contó una asesora de Trump, ayuda a Estados Unidos, que fue quien patrocinó el establecimiento de esta comisión en Guatemala, con dos objetivos que ahora comento. Y digamos que se lo pedía un poco como compensación al gesto que había hecho el presidente Morales de trasladar la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén inmediatamente después de que lo hiciera el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pide el presidente? Que no el Parlamento ni la Corte Constitucional. Lo que pide es, uno, establecer un sistema de vigilancia con informes periódicos sobre la gestión de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y dos, nombrar a un comisionado adjunto que revise y vigile el funcionamiento del comisionado. Bueno, eso no tiene en estos momentos ninguna base documentada para pedirse. Primero, porque las partes que han firmado el convenio de establecimiento de la Comisión, que son el Parlamento de Guatemala y Naciones Unidas, no han detectado ni han manifestado ningún problema contra la gestión del comisionado. Pero a propósito de eso que usted introduce, Martín Meden, ¿hasta dónde esas buenas relaciones de Guatemala o del presidente de Guatemala con su homólogo Donald Trump, esa visita, ese encuentro, vamos a recordar tanto la visita de Mike Pence a Guatemala como luego ese encuentro con el canciller o el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un tono muy, muy distendido con el propio Morales? ¿Dónde queda todo eso? ¿Hasta qué punto ayuda? Una asesora de Trump acaba de decir en las últimas 48 horas que la comisión está trabajando bien y que debe continuar. Y la comisión existe en Guatemala porque Estados Unidos la patrocinó y Estados Unidos de alguna manera obligó al establecimiento de la comisión. Hay que recordar que la comisión se establece porque sobre el año 2003-2004 hubo una cadena, una oleada de atentados contra jueces, fiscales, defensores de los derechos humanos, y se estableció entonces como una necesidad de saneamiento interno de la justicia y de la administración pública esa comisión. Y yo querría recordar que el comisionado Velázquez es un hombre que tiene mucho prestigio internacional y que además en su propio país, en Colombia, él fue como magistrado de las Cortes, no recuerdo ahora si era de la Constitucional o del Tribunal Supremo, él fue hostigado por el presidente Uribe, amenazado, intentaron desprestigiarlo, le sometieron a escuchas ilegales a través del DAS, que era la policía política del uribismo, y no consiguieron demostrar nada de lo que pretendían. Por lo tanto, la campaña contra Velázquez es una campaña contra la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ya
Los gobiernos de Guatemala han intentado impedir su continuidad en varias ocasiones y fue la intervención de las administraciones de Estados Unidos quienes hicieron que se mantuviera. Pesa mucho ese cartelito, decía usted al principio, de izquierdista que le han colocado a Iván Velásquez. Esa es la acusación que le hicieron en Colombia y es la que ha retomado Morales, claro. Un simple cartelito, ¿no? Creo que tiene algo de trasfondo. El problema es que obviamente toda persona al final tiene una ideología, tenga el cargo que tenga. Lo que tiene que suceder es que esa ideología no transfiera o no ponga dudas, no ponga en duda el trabajo que realiza. Si en esta situación parece que sí pone en duda el trabajo que se está realizando o que pone desconfianza o que supone desconfianza para una de las partes, creo que no debería ser un problema sustituir a esta persona. Pero no es para una de las partes, es solamente para el presidente. Aún así, el Tribunal Constitucional lo respalda, el Parlamento lo importante lo es que respalda. la CICIG siga funcionando. Eso es lo verdaderamente importante, que la CICIG siga en Guatemala el tiempo que sea necesario. Si para eso lo que es necesario, lo que se necesita es cambiar una pieza, no hay que tener miedo a cambiar esas piezas. ¿Pero se cambia esa pieza por una pataleta única? Una pataleta única o que una parte de Guatemala, pero no solo el presidente, sino también una parte de la Cámara, considera que está en duda que la actuación del señor Velásquez sea siempre absolutamente objetiva e imparcial. Ante esto, como lo que todos queremos es que la CICIG siga en Guatemala porque está realizando un muy buen trabajo para que Guatemala no se termine convirtiendo en un estado fallido, no debería ser un problema que se pueda cambiar una pieza que es importante, que es la más llamativa, que es la cabeza visible. Perfecto, pero solo es una pieza de un equipo. Pero si reconoces que está haciendo la comisión muy buen trabajo, ¿por qué van a cambiar al comisionado? Porque hay una parte, porque tú hagas un muy buen trabajo en términos generales, también puedes tener puntos oscuros. Y hay cosas que están bajo sospecha o que... ¿Pero relativas al trabajo de la comisión? O del funcionamiento que tiene, o de, efectivamente, de la operatividad los que hace, que ha habido. Dice la de cómo está llevando a cabo las cosas. La prisión preventiva, que eso también hay un debate en España sobre cuánto puede, a mí me parece, hay por lo visto una ley en Guatemala que dice que el tiempo máximo son 3 meses, pues hay gente que lleva más de 3 años en prisión preventiva. Pero si a todo esto revisamos, el actuar de Morales siempre se da después de que la comisión toma una acción. A ver, cuando Jimmy Morales, ¿verdad?, y el Ministerio Público se acercan y están pidiendo que se proceda contra él, ahora viene él y sale con un comunicado. O sea, prácticamente que para mí que no es tanto contra la CICIG, sino que es contra este funcionario. Perfecto. ¿Por qué? Porque si revisamos el accionar, ya él está actuando después de una acción del funcionario. Entonces, ahora yo me hago la gran pregunta, ok, muy bien, digamos que cambiamos a este funcionario y ponemos otro. ¿Cuál es el mensaje que ha dado Jimmy Morales? ¿Cómo se quedará quien asuma ese rol? ¿Será que se va a sentir intimidado por lo que ya hicieron con Iván? ¿Por qué se tiene que sentir intimidado? Ese es el punto de vista. ¿Por qué? Porque aún ni la CC tiene autoridad sobre el presidente porque emitió un comunicado y es una orden que perfectamente Iván Velásquez puede entrar, pero él dice que no se someterá a ese. Es una orden la que está dando la CC. Ahí no es de que si quiero o no puedo, que no, es una orden. Ahora, ¿cuál es el punto que va a tomar ese funcionario que va a venir a encabezar esa comisión? No, pero hay que recordar que Morales pide la eliminación del comisionado cuando el comisionado le acusa de financiar ilegalmente su campaña electoral. Los empresarios que la han financiado han reconocido que fue así y están procesados y encarcelados. Es entonces cuando él dice que su actuación es partidaria, arbitraria, que viola la Constitución, que viola el estatuto de la propia comisión. Eso se produce también después de que hayan acusado y procesado a un hermano y a un hijo. Pero esa acusación no es solo de la Comisión Internacional contra la Impunidad,
es de la Fiscalía del Estado guatemalteco, que trabaja simultáneamente. Por lo tanto, de una primera fiscal general del Estado y otra que es sustituida y nombrada por Jimmy Morales. Y que también, esa misma es absolutamente independiente de lo que estamos hablando. La Comisión no actúa sola por encima de la soberanía nacional de Guatemala, actúa con la Fiscalía, que es uno de los poderes del Estado. En eso estamos de acuerdo. Si en lo que no estamos de acuerdo parece ser que si hay que mover una pieza o no. Ya que se ha introducido el tema del Ministerio Público, bueno, ya saben que está siendo clave en todo esto, porque es un trabajo, lo ha dicho muy bien José Manuel Martín Meden, digamos que a dos manos. Por una parte, la propia Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y por otra, el Ministerio Público, en su momento encabezado por Telma Aldana, ahora mismo por María Consuelo Porras. Pero lo cierto es que una vez que se producía ese discurso de Jimmy Morales ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, las reacciones no se hicieron esperar. Precisamente la más contundente para muchos ha sido la de Telma Aldana, quien fuera fiscal general de Guatemala. Bueno, pues eso que ven ahí en pantalla, esas imágenes, esa imagen que corresponde a las redes sociales, tiene muchísimo que ver con el pronunciamiento de la señora Aldana, la ex jefa del Ministerio Público guatemalteco. Publicaba este tuit que vemos en pantalla y decía, como ven ustedes ahí, ya deje de mentir y sométase a la justicia, señor Jimmy Morales. Y más adelante explica que con asombro ha escuchado la forma en que ha mentido a todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas. La señora Aldana dice: Guatemala no merece un presidente mentiroso. Con eso encabeza el mensaje. Es bastante extenso, pero como decíamos, Telma Aldana, fiscal general de Guatemala, desde 2014 hasta hace unos meses, hasta mayo de este año, ha sido consecuente con sus principios, antes, durante y, como vemos, después de su mandato. Sí, la verdad, pues ese es el sentir popular también. Si nos vamos al pueblo, el pueblo está con esa misma postura. Y es que en sí el área está dominada por presidentes de esa índole. Y que si nos vamos al trasfondo, ese financiamiento, eso tiene mucha tela que cortar. Y yo creo que esto es que le anda oyendo Jimmy Morales. Porque este financiamiento, lo que va a salir es que detrás de él hay una élite de poder socioeconómica, a la cual pues siempre se ha encargado en el área de estar quitando y poniendo presidente. Vamos a escuchar a Castro Villacañas, la postura de la ex fiscal de Guatemala, Telma Aldana, que ha sido muy contundente, decíamos, desde el minuto cero. Sí, yo creo que la justicia, cuanto siempre se la representa con la figura de una persona con los ojos vendados, ¿no? Y entonces yo creo que la justicia, cuanto menos se conozca quiénes son los fiscales, quiénes son los jueces, yo creo que todos estos jueces estrellas... Bueno, en este caso ya ella no ejerce, es una ciudadana guatemalteca. Pero también ha manifestado su intención de dar el paso a la política y se ve con capacidad ella, y también es una figura que ha sido, pues bueno, reconocida internacionalmente. Yo no digo que su trabajo no sea importante, pero yo creo que a los efectos, si está realizando un buen trabajo la Comisión Internacional contra la Impunidad, si todo el mundo coincide que eso ha sido positivo y que puede continuar en el futuro, yo creo que no habría tanta importancia en cambiar las piezas que actúan en esa Comisión Internacional. Porque no personalizarla, dice usted. No personalizarla tanto. Yo creo que la figura, ahí estamos la figura de los con jueces, esa imagen del tuit de la señora Aldana. Sí, de los jueces estrella, las personas que justicieras, que hágase la justicia y perezca el mundo, tal. Pues yo creo que eso... Pero fíjese, ha dicho, sométase a la justicia. Sí, no, todos estamos sometidos a la justicia. No está diciendo nada del otro planeta. Que hay dos actitudes distintas, y lo veíamos a la canciller y al presidente. La canciller dice: estamos hablando con Naciones Unidas, planteándole nuestras preocupaciones sobre el funcionamiento de la Comisión. Pero eso puede llevar al planteamiento de cambiar el comisionado, nombrar un comisionado adjunto, aumentar los informes de vigilancia sobre la gestión de la comisión. Pero lo que el presidente Morales ha hecho no es pedir un cambio, ha sido
en contra de la Corte Constitucional de su país, impedir el regreso a Guatemala del comisionado. Son dos maneras de actuar muy diferentes. Además, ahí estamos de acuerdo. Además, si Jimmy Morales ha actuado ilegalmente, pues tiene que caer toda la justicia sobre él, ¿no? Y parece ser que hay pruebas suficientes de que ha habido una financiación ilegal en su Pero es que ese es una arista, dice José Manuel, y evidentemente sería el otro problema. Por una parte está esa supuesta financiación ilícita de su campaña presidencial, pero por otra está desoír el pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad de hace apenas unos días, que luego vamos a tener, por cierto, para que sea otra referencia para los espectadores. Pues yo creo que son posiciones políticas completamente diferentes, claro. Y entonces, quien se equivoca en este caso es el presidente de Guatemala. Eso está clarísimamente, ¿no? Pide la palabra Javier. Sí, alguna cosa. Yo creo que la exfiscal se encuentra también en plena campaña electoral, ¿no? Para posicionarse posiblemente ante una futura candidatura. Ella ha llegado a decir en los últimos días que en Guatemala ha habido un golpe de Estado de facto. Y eso sencillamente es mentira. Ella únicamente se está posicionando políticamente. Ahí, cuando dice en ese tuit a Jimmy Morales que por favor se someta a la justicia, Jimmy Morales se someterá a la justicia. De eso no hay duda. Nadie tiene duda. La Corte de la República ha dicho ahora que no va a ser juzgado durante su actual periodo de mandato. Perfecto. Pero cuando el señor Morales, dentro ya podemos hablar de meses, creo que en un año hay elecciones en Guatemala, abandone la presidencia, con las pruebas que existen actualmente, se va a sentar en un banquillo ante la justicia para saber si es culpable o inocente de financiación ilegal. Entonces, tenemos que diferenciar, por un lado, la campaña electoral en la que se encuentra la propia exfiscal general ahora mismo, lanzándose ella misma a la opinión pública como posible candidata en el futuro. Y por el otro, la realidad de la situación judicial, que es que las Cortes han decidido que por ahora, y mientras esté ejerciendo, no se va a juzgar a Morales, pero sí se le va a juzgar en cuanto abandone la presidencia. Sí, pero el sometimiento a la justicia no solo viene por ahí, viene también por hacer caso a lo que acaba de decir, creo recordar, el día 16 de este mes de septiembre, la Corte de Constitucionalidad en torno a permitir el regreso de Iván Velázquez. Incluso es un auto bastante extenso en el que se dan todos los elementos para que las autoridades migratorias, para que la policía y otras instituciones del Estado, pues coadyuven a que tenga lugar esa entrada. Efectivamente, por esa decisión de la Corte Constitucional, Morales está cometiendo un error porque, como he dicho antes, es un presidente absolutamente acorralado. Yo creo que, en parte, no tiene muy claro cómo actuar y va dando bandazos buscando un poco de aire, ¿no? Es como el pez que sale del agua y da unas bocanadas, pero no consigue respirar. A ver si esta búsqueda de aire en la ONU le sirve, ¿no? Dice usted. Bueno, en la ONU yo creo que en principio no le va a servir como... Ya ha regresado al país. Por norma general, a nadie le sirve de nada ir a dar un discurso a la ONU en el que siempre en la televisión vemos la imagen que sale ahora en pantalla de un presidente en una trira hablando, y pocas veces vemos lo que ve el presidente, que es un auditorio en circunstancias normales absolutamente vacío. Es decir, normalmente sirve de poco ir a la ONU a decir nada. O cuando un plenario se ríe y el aludido piensa que es con él y no de él, también puede suceder. Sí, bueno, vamos a escucharle. Sí, yo quiero discrepar en esta parte, cuando se dice de que sí o sí se rendirá la justicia, y eso es una mentira. Porque midamos los tiempos. Su mandato termina el 2020. La gestión de la CICIG, 2019. ¿Qué ente me va a garantizar a mí que el Ministerio Público va a proceder? Si ahorita el Ministerio Público tiene poder, porque la CICIG lo respalda. Es un ente internacional. Lo cual el Ministerio Público, aunque quiera o no quiera, o aunque arriba hay una instrucción de sí o no, tiene que someterse. Ahora, mi pregunta es, y creo que la pregunta que se hace el pueblo de Guatemala es, una vez sin la CICIG, ¿habrá Estado de Derecho? ¿Se respetará? ¿Será funcional todas las instituciones? Porque por los momentos se ha garantizado. La CICIG hasta eso ha llegado. ¿A qué? A dar que el pueblo guatemalteco esté tranquilo y en paz. ¿Por qué? Porque están confiados que hay un ente internacional el cual está monitoreando el tema de justicia y rendición de cuentas y transparencia. Ahora, el hecho de que la CICIG no continúe, el pueblo guatemalteco ya no lo ve con buenos ojos. Porque dirá, bueno, y quedamos abandonados. Escuchábamos hace poco que hubo una manifestación a favor de Jimmy Morales, que la convocaron engañando a campesinos,
Y ellos decían, pues sí, nosotros estamos acá, pero en este plantón, pero nos trajeron engañados, pues nos dijeron que nos iban a dar trabajo. Pero a la larga es que nos traen aquí a las oficinas de la CICIG a denunciar las irregularidades de ellas, pero nosotros más bien respaldamos el trabajo de ellos. Ahora, el guatemalteco común y corriente está confiado. Mientras la CICIG permanezca, ellos tienen garantía. Ahora, una vez cesando la gestión de este organismo, vea, surgen muchas preguntas. Que pueda llegar a los tribunales, creo que nos da mucha duda. Qué fácil es entonces cambiar la pieza que genera dudas. ¿Pero a quién le genera dudas? Es la pregunta. Desde luego, ahora mismo, a la presidencia del gobierno y a una buena parte de la asamblea. Le está generando dudas. Cambia esa pieza. Y esa buena parte de la asamblea también son simpatizantes y gente que está siendo partidaria del presidente. Esa parte que ¿sabes qué? Dudas, pero ¿sabes qué? Y facilita que prácticamente aquí la justicia tiene color. Aquí la justicia tiene color. Porque si te fijas, Jimmy Morales y sus diputados están en una postura. Y claro que es de lógico que así va a ser. ¿Por qué? Porque estos diputados también son personas que el Ministerio Público también tiene juicio contra ellos. Ellos también han sido encontrados en irregularidades. Entonces aquí es que protejámonos. ¿Y ante quién? Ante la CICIG. Pues lo dejamos de momento ahí. Informémonos. ¿Con quién? Con Daniel Cristancho, que precisamente nos acerca ahora a los titulares de prensa más notorios en este sentido a lo largo de la semana que ya finaliza. Daniel. Pues Joaquín, un nuevo elemento se ha sumado al pulso del que hablamos hoy entre la CICIG y el gobierno de Guatemala. Hablamos de la movilización social de quienes quieren la renuncia del presidente. Comenzamos este resumen de prensa justamente en Prensa Libre de Guatemala con una columna titulada Gobierno recrudece ofensiva contra la CICIG. Falto de propuestas para luchar contra la corrupción, Jimmy Morales no es la persona idónea para tratar de convencer a quienes no comulgan con sus ideas de que la Oficina Antimafia de la ONU ha sembrado el terror en el país. En la cadena TN8 de Nicaragua, guatemaltecos piden renuncia de Jimmy Morales y apoyan la CICIG. La masiva movilización convocada por la Asociación de Estudiantes Universitarios de San Carlos concentró a miles de alumnos, campesinos, indígenas y activistas sociales en el centro histórico de Ciudad de Guatemala. El Diario de Centroamérica destaca, Sandra Jovel respeta el acuerdo con la ONU sobre la CICIG. La ministra de Relaciones Exteriores aseguró que en ningún momento se ha contemplado una solución contraria y explicó que se trata de una negociación que se resolverá por la vía diplomática. El rotativo La Hora de Ciudad de Guatemala, la Cancillería solo ha entregado 11 de las 42 visas para el personal de la CICIG. El portavoz de esta comisión, Matías Ponce, informó que el trámite fue iniciado el pasado 28 de agosto y las visas de cortesía, que están sujetas a las cartas de nombramiento de cada funcionario internacional, vencieron el 31 de ese mismo mes. En el portal de la cadena guatemalteca Canal Antigua otorgan a Iván Velázquez y Tel Maldana el premio Nobel Alternativo. Según la Fundación Ray Livelihood, que entrega el galardón, ambos juristas han demostrado un modelo históricamente único de acción legal internacional y local conjunta que establece un punto de referencia para otros países. Y vamos a cerrar en el país de España, que recoge declaraciones justamente de la exfiscal Telma Aldana. Guatemala vive un golpe de Estado técnico. Con la decisión de no permitir la continuidad de la CICIG en el país, Aldana cree que Morales ha traspasado varias líneas rojas que ponen en peligro la frágil democracia y retrotraen al país a los peores años del autoritarismo. Gracias, Daniel. Terminábamos ese resumen de prensa que has presentado con Telma Aldana, con ese punto de vista en una entrevista al diario español El País. Por cierto, Aldana, durante su etapa al frente del Ministerio Público, libró, como decíamos ya, una dura batalla para acabar con la corrupción en las más altas esferas del país. Se refiere allí al regreso al autoritarismo. Bueno, pues su punto de vista parece que se explica en que el presidente Jimmy Morales está haciendo caso omiso al nuevo pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad. Se ordena al presidente de la República, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional, al director de la Policía Nacional Civil, al subdirector de Control Migratorio de la Dirección General de Migración, a cualquier otra autoridad y jefes migratorios que se abstengan de emitir u obedecer órdenes que impidan el ingreso a territorio guatemalteco del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En caso de ejecutar actos contrarios a los que ha dispuesto esta Corte, tanto en este auto como en el de 16 de septiembre del presente año, incurrirán en las responsabilidades de ley.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgaron, esto es importante, por unanimidad, un amparo provisional que ordena al Ejecutivo permitir el ingreso del comisionado de la CICIG. Los 5 magistrados han dicho que vuelva Iván Velázquez. ¿Por qué no se cumple este auto entonces, Javier Castro Villacañas? Bueno, porque se ve que Jimmy Morales está en una posición, pues... ¿Por encima de la ley? No, numantina, yo creo que profundamente equivocada. O sea, él piensa... Se ha echado al monte, que creo que se suele decir en España, ¿no? Se ha echado al monte, además yo creo que equivocadamente. Yo creo que esta cuestión, si él lo puede conseguir, sería a través de una gestión diplomática y si no lo consigue, pues él tendrá que asumir que la comisión tiene que seguir actuando con el presidente que tenga en ese momento. Él puede ser todo lo crítico, puede manifestar, incluso puede denunciar. Yo no creo que el foro de las Naciones Unidas sea el adecuado, pero él puede hacer todas las manifestaciones respecto al trabajo que hace este presidente, pero al fin y al cabo le tendrá que dejar entrar en el país. No le queda otra, claro. De esa parte no se le oyó nada en la ONU, ¿no? Bueno, yo creo que es muy útil que recordemos rápidamente cómo han sucedido las cosas. Es decir, la Comisión contra la Impunidad y la Fiscalía denuncian la financiación ilegal de la campaña del actual presidente Morales. Investigan, interrogan y descubren a los empresarios que cometieron el delito de esa financiación ilegal. Los empresarios confiesan y están procesados. Inmediatamente después, el presidente Morales, rodeado por los altos mandos militares, anuncia que va a prohibir el ingreso, el regreso al país del comisionado Velázquez. Inmediatamente después, la Corte Constitucional, como hemos oído, concede un amparo y ordena al presidente que no impida el regreso. La denuncia de la Comisión Internacional contra la Impunidad, una vez que ha comprobado y los empresarios han confesado la financiación ilegal, pide al Parlamento que levante la inmunidad de Morales para procesarlo. Y es en ese momento donde Morales reacciona y llega incluso a la Asamblea General de las Naciones Unidas con ese tremendo discurso absolutamente inapropiado. Es por eso por lo que se desata la campaña contra Velázquez. Y en estos momentos el Parlamento todavía no ha tomado una decisión sobre el posible levantamiento de su inmunidad, porque hay una comisión de 5 diputados que están estudiando el caso. Morales está en la mitad de su mandato de 4 años. Yo creo que probablemente los que lo han llevado a la presidencia en un momento determinado van a tener que renunciar a su apoyo, y es muy probable que a este presidente le pase como a Otto Pérez Molina, que no pudo terminar su mandato, que tenga que renunciar. Es muy posible que el final de esta historia sea la renuncia del presidente. Javier. En ese sentido, ya he comentado antes que creía que a Morales le quedan meses, podríamos hablar de meses. No, le quedan 2 años. Es que no creo. Le quedan 2 años de mandato, pero decía Javier que como vamos a él. Por eso yo decía que muy probablemente a él creo que es una cuestión de meses. Es decir, cuando tú exageras mucho tu defensa y la llevas a límites insoportables, estás casi... Él está acorralado y creo que va a tener que dejar tarde o temprano la presidencia. Eso es lo que yo creo. Bueno, mientras todo esto sucede, mientras este dilema sigue sin resolverse, se multiplican, y eso sí, las iniciativas ciudadanas de repulsa a la decisión presidencial. Las calles del país son el escenario de protestas inicialmente encabezadas por estudiantes y profesores del más alto centro de estudios superiores del país, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que allí en ese país pues saben, valoran muy bien, pero a ellos se unieron otras instituciones, religiosos, médicos, organizaciones indígenas y campesinas, artistas, intelectuales, en fin. Hay toda una movilización y exigen que quede sin efecto la disposición de expulsar al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, no solo por considerarla ilegal, sino por contravenir acuerdos internacionales. ¿Hasta qué punto podría ser también determinante la presión ciudadana? Castro Villacañas. Yo creo que siempre es importante y puede tener su decisión también. Pero decía Javier, no porque lo diga la calle. No, yo creo que esto se va a solucionar. Hay una cuestión política y a lo mejor, aunque no entra dentro de lo que son los parámetros de la justicia, a lo mejor hay un intercambio de cromos, porque aquí a lo mejor se consigue que presente la dimisión el presidente Jimmy Morales y también se consigue que se cambie al comisionado de la CICIG, ¿no? Con lo cual ahí a lo mejor, pues eso es una solución política o diplomática que se puede encontrar. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. No sé, yo tampoco. Pero bueno, podría ser una solución ante una crisis
crisis que se ve claramente que también es una crisis institucional dentro de la propia Guatemala. Vamos a escuchar, hablaba usted de esa presión en las calles. Sí, la verdad que aquí estamos viendo la parte de la gente que simpatiza y que está muy de acuerdo con la gestión de la CICIG. Pero también valga resaltar el otro punto, porque también hubo otra marcha alterna el mismo día. Y esta marcha alterna es de las que les comentaba, de la cual funcionarios del gobierno, ¿verdad? Un gobernador giró instrucciones hacia las alcaldías para que concentraran una cantidad de personas y que las movilizaran para protestar frente a las oficinas de la CICIG. Y yo creo que hasta aquí se va. Jimmy Morales va de delito en delito. Y a solo el hecho de no acatar la ordenanza, porque no es un comunicado así sencillo el que está dando la CC, es una ordenanza. Cuando le dice que no tiene, ni tampoco está investido para decir, no va a entrar a Guatemala. Y se siguen dando. El gobernador ya tiene en el Ministerio Público también, ¿verdad? Pues se le está estudiando. Ya se le está viendo si en realidad tiene las evidencias para ser enjuiciado. Porque convocó a comunidad indígena, llegaron y ellos iban esperando un trabajo, una oferta de trabajo. Cuando llegan, pues se dan cuenta que no, que la convocatoria tenía otro objetivo. ¿Ya? Estas imágenes, Juan, que estamos viendo de rechazo al tema de la corrupción, de apoyo al trabajo de la CICIG, ¿se pueden, digamos, homologar a rechazo en general a las políticas de Jimmy Morales? ¿Cómo ve usted en ese sentido el país ahora mismo, no solo con temas de corrupción? Pues sí, la verdad que, más que política, yo creo que aquí la comisión sí tiene su sentido y su objetivo, que es combatir contra la corrupción. Y no se sale de ahí. Ahorita este boom es porque el presidente está yéndose contra de una persona que va en contra de la corrupción. Entonces, el pueblo, si nosotros vemos y revisamos, nuestros pueblos han sido siempre atropellados producto de la corrupción. Nosotros vemos la corrupción y solo se nos vienen números. Y decimos que tantos millones y que tantos, pero no se queda allí. La corrupción va más allá. La corrupción se mueve porque este dinero se despilfarró y no llegó para los medicamentos de un hospital. ¿Cuántas personas murieron porque no recibieron esa asistencia? ¿Por qué? Porque este dinero se despilfarró. Este dinero le tomó otro fin, tal vez no a los bolsillos del funcionario, pero con solo el hecho de cambiarle el objetivo a ese dinero, prácticamente se está llegando a eso, a cometer delitos hasta de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque el que un hospital no tenga medicamentos, ¿a qué nos va a llevar? A la muerte. Entonces el pueblo lo está viendo y lo está sintiendo. Y algo que ve, y nosotros hablaba en su conferencia, le llamaban los jueves negros de la CICIG. No sé si ustedes escucharon cuando dio su conferencia. A ver, mi pregunta, los jueves negros de la CICIG, ¿pero para quién eran negros? Para el funcionario corrupto. Y si nosotros vemos el perfil de Jimmy Morales ya está en la categoría de corrupto. Ahora, ¿puede seguir un corrupto gobernando un país? Es la gran pregunta. Lo dejamos ahí, ajustamos tiempos. Sí, yo querría añadir algo. Me parece que en Guatemala hay un ingrediente estructural muy importante que no se ve en la superficie política, pero que me parece que va a ser decisivo en el desenlace de esta crisis y de este conflicto, y que además está en el origen de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En Guatemala, producto de la guerra civil, hay una división entre el empresariado y los propios militares, los que se enriquecieron y se fortalecieron con la política contrainsurgente, y un sector, vamos a llamarle más moderno, de empresarios vinculados a los negocios de la economía globalizada y mejor relacionados con Washington, que se enfrentan al otro sector más arcaico, el de las mafias clandestinas que organizan grupos paramilitares e introducen la corrupción en la administración del Estado. Ese enfrentamiento se resolvió cuando ganó Morales, porque el sector más conservador de las Fuerzas Armadas y los empresarios más tradicionales le apoyaron y financiaron ilegalmente la campaña. Bueno, ese conflicto está sin resolver y probablemente lleve a alguna negociación en el corazón estructural del poder en Guatemala que pueda provocar hasta la renuncia del presidente. Y una cosa más,
esa presión al mandatario guatemalteco desde dentro ha recibido pues un apoyo desde el exterior. Curiosamente, congresistas de Estados Unidos le han pedido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mantener su apoyo a la CICIG y su comisionado. También desde Chile llegan voces. El Senado chileno ha aprobado una resolución en la que pide al presidente Sebastián Piñera enviar una nota de rechazo a la nación centroamericana por sus decisiones sobre la CICIG. Y asimismo instan a que la OEA se pronuncie y actúe. ¿Cómo creen ustedes que con todos estos ingredientes puede acabar el pulso de Jimmy Morales? A manera de conclusión. Sí, conclusión. Jimmy Morales lo lleva mal, pero también yo creo que hay que cuestionar y vigilar la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Siempre está quién vigila al vigilante y quién controla la posible corrupción o los excesos de comisiones internacionales contra la corrupción, que también pueden caer en excesos. Hay que luchar por la garantía de un juicio justo, un proceso con todas las garantías, la presunción de inocencia también de los funcionarios que son acusados. Aquí no puede llegar ningún justiciero y decir, pues yo me llevo por delante todo y nadie me vigila ni cuestiona mi actuación. Claro. Punto de vista final, Juan Fermán. Pues sí, yo creo que aquí lo interesante es que se garanticen para nuestros pueblos el combate a la corrupción. Y creo que ha llegado a un punto Guatemala en el cual sí se ha dado cuenta que un ente de esta categoría sí es funcional y lo aplaude y está muy conforme. Entonces el pueblo de Guatemala está porque continúe la CICIG y que siga haciendo este tipo de gestión. ¿Cómo puede acabar este pulso que sigue presentando Jimmy Morales? Pues yo creo que Guatemala lo que necesita es seguir viviendo en democracia. Para ello es fundamental que la justicia funcione y, por tanto, que la CICIG permanezca en el país. Si hay que cambiar una pieza, se debe cambiar y Velázquez debe ser sustituido por otra persona. Y respecto a Jimmy Morales, creo que está acorralado y que su futuro al frente de la presidencia es una cuestión de meses. Y finalmente, Martín Medem. Sí, no sería sorprendente la renuncia de un presidente enfrentado con las Naciones Unidas que no tiene un respaldo contundente de la administración Trump y al que el propio Parlamento de su país está en trámites para considerar si le levanta la inmunidad y pueda ser procesado por financiación ilegal de su campaña electoral. Todo está por ver y aquí vamos a permanecer con esa intención. Ya saben que nos anima siempre, nos guía siempre la actualidad. De momento, gracias a los cuatro por sus puntos de vista. Javier Castro Villacañas, Javier Arias Borque, Juan Fermán y José Manuel Martín Medem. Termina otra semana muy pegados al día a día de nuestros pueblos de Hispanoamérica. Aquí nos tienen por las pantallas de Hispan TV. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchas gracias por la fidelidad, por la confianza y volveremos como siempre. Foro abierto donde todos tienen la palabra.